Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Dios les bendiga, hermanos y oyentes. En esta hora que reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecido del Señor por sus bondades y por su infinita misericordia, y por permitir que podamos alabar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a comenzar este servicio leyendo en nuestra Biblia en el Salmo 61. Salmo 61. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro debajo de la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, y me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Día sobre día añadías al rey, sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad, para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Bondadoso y precioso Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tus bondades y por tus misericordias, Señor. Gracias, Señor. Nos llegamos a ti con corazón rendido, Señor, en sinceridad humillados delante de ti, Señor. Tú conoces nuestro clamor, tú conoces nuestras oraciones, Señor. Tú conoces nuestro corazón. Te pido que bendiga este servicio, bendice estos cánticos, Señor. Que este cántico que va a ser entonado para ti, Señor, porque tú, Señor, eres merecedor de toda gloria, honra y poder. Gracias te damos, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a nuestros himnarios en la página 29. El himno 58. Él es Jehová. Gloria a Dios. Él es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, tu Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios el Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya.
aleluya, canta, aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Amén. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. El Señor Jesucristo les bendiga. Mi nombre es Ronnie Mejía. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer Barquisimeto en Venezuela. Tengo 45 años y la intención de esta grabación es contarles cómo el Señor me llamó a servirle, cómo abrió mis ojos a la luz de su amor. Tenía alrededor de 8 o 9 años. Era una niña cuando mis padres llegaron al Señor. De allí en adelante comencé a recibir instrucción de la palabra de Dios por medio de mis padres, de las predicaciones acá en la iglesia, y también asistí a las clases bíblicas que las teníamos semanales, y allí pues entonces fui conociendo la palabra del Señor. Sin embargo, cuando llegué a la adolescencia, me aparté del Señor. Tomé decisiones equivocadas, mi vida se basó en el error o era errática a medida que avanzaba. Sin embargo, no despertaba, seguía en una vida de pecado, en la abominación que trae el mundo. En el 2019, en abril del 2019, sufrí una pérdida familiar, la cual me hizo sentir muy mal, me hizo pensar en muchas cosas. Sentí que mi vida caía por un precipicio y que no tenía fondo, no terminaba de caer. Me diagnosticaron depresión por duelo. Pasé un tiempo bien complicado a nivel sentimental, espiritual, porque todo era muy confuso. Sentía que estaba enferma, tenía síntomas de todo. Sin embargo, iba al médico y no tenía nada, o sea, médicamente no tenía nada. Solamente eran síntomas que presentaba en mi mente, o era ese proceso que estaba viviendo en ese momento y mi cuerpo pensaba que estaba enfermo. En realidad no lo estaba. Pasaron unos meses y comencé a sentir la inquietud de volver a asistir a la iglesia como visita los domingos en la mañana. Comencé a venir a asistir con mis 2 hijos y ocasionalmente mi esposo me acompañaba. Y yo sentía sentada allí que cada predicación, cada alabanza, cada oración era el Señor hablándome, era que eso era para mí, era lo que yo sentía. Pero yo me resistía y pensaba, no puede ser. Y el enemigo pues siempre poniendo en mi mente que no, pues que eso no era para mí, que iba a ser yo aquí, cómo iba a cambiar mi vida,
O sea, iba a dejar todo, mis amistades, iba a cambiar la forma de vestir, que me iba a ver fea o que tal vez me iban a rechazar y todo eso me hacía pensar. Un día, fue un domingo en la mañana, estando sentada escuchando la predicación, al final un joven se pasa adelante y se- se de- expresa su deseo de reconciliarse con el Señor. Y estábamos todos de pie orando y yo sentía una voz, alguien que me decía, tienes que pasar. Todo mi cuerpo comenzó a temblar desde los pies, las manos, todo, no podía controlarlo y el llanto tampoco lo podía controlar. Y entonces era eso, yo me resistí por unos momentos y al final cedí y pasé. Ese mismo día me reconcilié con el Señor, mi vida comenzó a cambiar, sentí la paz que necesitaba en ese momento. Vine rendida, sin fuerzas, y Él me dio fuerzas nuevas. Y como dice la palabra, muchos son los males del justo, mas de todo ellos los librará Jehová. Tenía unos meses asistiendo a la iglesia, ya me había reconciliado con el Señor, hacía alrededor de 3 meses. Y un domingo también hubo una predicación donde el Señor nos hablaba de las enfermedades hereditarias, ¿verdad? Que son espíritus que están de generación en generación en las familias. Se arraigan de alguna manera hasta que llega el momento donde un miembro de la familia tiene que pararse ante el enemigo y hacerle frente y decirle hasta ahí llega tu reinado, ¿verdad? En esta familia. Y al final nuestro pastor hace un llamado para si había alguno presente que tuviera en su familia esta experiencia, esta experiencia de enfermedades generacionales. Y era ese mi caso. En mi familia, por parte de padre, siempre ha habido ese espíritu de enfermedad llamado hipertensión. Lo sufrieron mis abuelos, lo sufrieron mis padres, mis tíos, y la mayoría de los fallecimientos en esta familia ha sido por problemas del corazón e hipertensión. Yo misma fui diagnosticada a los 25 años con hipertensión arterial. Años más tarde, haciéndome estudios, diferentes tipos de estudios, porque los médicos no hallaban cuál era el origen de esa enfermedad en mí, porque comencé a padecerla desde muy joven y ellos no se explicaban el por qué. Ese día tomé la decisión de pararme por mi familia y yo pasé adelante y tomé esa decisión de creer, de creer que el Señor iba a hacer la obra en mí y en mi familia, porque ya eran varias generaciones, ¿verdad?, con este padecimiento. Ese día oraron por mí en representación de mi familia y yo creí desde ese momento que el Señor me había liberado de ese espíritu, de eso
Han pasado unos 18 meses, más o menos, y yo siento que fui liberada en ese momento de ese espíritu de hipertensión. No necesité más medicamentos y para la gloria del Señor yo estoy sana. Con todo esto puedo concluir que la mejor decisión que he tomado es seguir y servir al Señor. Él sanó mi cuerpo, me libró de mis angustias y llenó mi vida de paz. Mi sugerencia para todo el que escuche este testimonio es que si escucharas la voz del Señor hoy, no endurezcas tu corazón. El Señor les bendiga. Gloria al Señor. Le damos gracias una vez más al Señor por estar una vez más detrás de esta cámara para esa palabra, ¿verdad? Que es la que dice la Biblia, que enriquece y no añade tristeza con ella, porque cuando usted lee la palabra y lee la Biblia y ve los acontecimientos en el día en el cual usted está viviendo, se da de cuenta entonces que no habló ningún hombre sino Dios, porque Él es el que le da cumplimiento a su palabra cuando viene o está el momento, ¿verdad? De que ese momento llega a esa edad, usted está viviendo en esa edad y hay escrituras para ese tiempo, y cuando se está cumpliendo, Dios bendicando su palabra, entonces nosotros abrimos los ojos y nos damos de cuenta que la infalibilidad de Dios pues está allí, demostrando que su palabra no cae en tierra, porque el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces cuando leemos las escrituras nos damos de cuenta, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos la revelación que Dios ha dado para el tiempo en el cual estamos viviendo, se nos hace fácil entender la palabra porque sencillamente Dios la ha revelado. Entonces, hoy nos corresponde, ¿verdad? Estamos en la última hora pues, de esta tierra, en la última hora de este mundo, hablando pues espiritualmente. Sabemos que los acontecimientos en el cielo, en la tierra, en todas partes nos indican que estamos en el último momento de esta tierra. Por eso quiero leerles entonces el libro de Mateo, el capítulo 24, para entrar, ¿verdad?, en una cita pues que está aquí y que estamos viviendo en plena ejecución de esto que vamos a leer. Leemos Mateo 24 para que entonces usted se dé cuenta, le ponga bastante atención y veamos dónde estamos parados, qué estamos creyendo, qué es lo que Dios ha revelado para esta hora en este último tiempo. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo, Mateo 24. Y dice así la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo, y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos,
y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiero enfatizar este versículo aquí, donde dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando él está diciendo este evangelio, está diciendo de lo que él enseñó, de lo que él habló a los discípulos, y esa doctrina es la que está hablando el Señor de su evangelio. El 15, verso 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las preñadas y las que están encintas y de las que crían en aquellos días. Ora pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que tuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Dios bendiga hasta aquí su palabra. Usted puede pues seguirlo leyendo. Vamos a dejarlo hasta allí, y quiera el Señor pues que podamos, ¿verdad?, el Espíritu Santo pueda mostrarle a usted el tiempo que estamos viviendo, todo lo que hemos leído. Usted ve el cumplimiento de lo que está aconteciendo delante de nosotros, lo estamos viendo, señales en el cielo, en la tierra. Ve cómo está la apostasía, ve cómo está también el pueblo de Dios recibiendo ese maná escondido, eso que Dios proveyó para este tiempo, porque en este tiempo dice la Escritura que habría sed y hambre de oír la palabra de Dios. Y por la gracia del Señor, el Señor nos ha permitido, nos ha concedido, a través de Malaquías 4, el profeta que Dios envió para esta edad, profeta vindicado por las Escrituras y vindicado también con señales y maravillas, para que entendamos pues que el cumplimiento de la palabra está delante de nosotros, y podemos decir que de un momento a otro esto será cerrado, porque como hemos leído, las guerras, todas las cosas, la apostasía, ¿verdad?, en las iglesias nominales, ¿verdad?, porque nosotros creemos que este es el tiempo cuando se desarrollará todo esto, porque el Señor habló del tiempo del fin, y esto aquí nos está mostrando pues que las señales en los cielos, ¿verdad?, la Biblia dice que el sol se tornaría en tinieblas y la luna en sangre, y lo estamos viendo, tantas señales que hay que nos demuestran que la venida del Señor sucederá de un momento a otro. Y también podemos ver el tiempo que el Señor señaló allá en Daniel, cuando Daniel, ¿verdad?, quería conocer el tiempo que ellos estaban viviendo, cuántos días faltaban, porque ellos allá, Dios les decía, en cambio los gentiles no. Los gentiles nosotros no sabemos cuándo es su venida, pero nosotros miramos a Israel y es un reloj que Dios tiene allá, y Él dijo, cuando vieres la higuera reverdecer. Cuando vean ustedes esos judíos que están regresando a su tierra, entonces abran los ojos, porque ya entonces terminará Dios con los gentiles y regresará
allá a los judíos, entonces Elías y Moisés le llevarán esa predicación a ellos allá y ellos se convertirán en un día, dice la Escritura, y entonces se desarrollará, ¿verdad?, la gran tribulación allá en esa época, y Elías y Moisés morirán. Bueno, ya ustedes han leído eso, y sabemos que estamos en pleno desarrollo de los acontecimientos, ¿verdad?, que Dios habló por boca de sus santos profetas, y hasta él mismo lo anunció. Y cuando él habló, ¿verdad?, de eso, cuando le hicieron esas preguntas, la última pregunta, ¿verdad?, que le hicieron: ¿qué señal habrá de tu venida? Y enseguida el Señor les mostró o les dijo, ¿verdad?, de lo de Israel, cuando ustedes vieran, ¿verdad?, los judíos regresar a su tierra, estén atentos porque ya está reverdeciendo, está enverando esa higuera. Entonces allí es cuando Dios, ¿verdad?, va a llegar aquí, y a los gentiles se lleva a su novia y regresa entonces allá a los judíos para seguir trabajando con ellos, para que los acontecimientos que están escritos en la Escritura se cumplan cuando Elías y Moisés pues harán lo que van a hacer y van a hablar, y entonces allí ellos los matarán y resucitarán al tercer día. Y ya sabemos pues el punto importante que vamos a hablar es, ¿verdad?, engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Y nosotros creemos, ¿verdad?, que esos acontecimientos, esas cosas están sucediendo en esta hora, cuando vemos que en Mateo 24, ¿verdad?, habla de que engañarían, si fuera posible, aún a los escogidos. Y nosotros sabemos que Judas estaba allí, ¿verdad?, con Jesús, y era el hombre de confianza, estaba ahí al lado del Señor, era el tesorero, y él fue, ¿verdad?, el que con un beso entregó al Señor. Entonces Judas estaba entre ellos, y Judas valía igual que todos los demás. Él también estaba gritando y estaba regocijándose, y él siguió con la iglesia hasta cuando llegó a Pentecostés. Hasta cuando llegó a Pentecostés, allí él mostró sus colores. Él no pudo, ¿verdad?, recibir el Espíritu Santo porque él no estaba, ¿verdad?, al lado del Señor, no estaba preordenado por Dios para recibir el Espíritu Santo. Y cuando él llegó ahí, dice, él siguió con la iglesia hasta cuando llegó a Pentecostés. Pero cuando llegaron a Pentecostés para recibir el bautismo del Espíritu Santo, él lo rechazó y traicionó a Jesús, y fue el anticristo. Y ese mismo espíritu viene hoy enseñando justificación por la fe y todo eso, y llega hasta el bautismo, ¿verdad?, y puede hablar del bautismo del Espíritu Santo. Entonces mostrará sus colores exactamente cuando entonces vaya a tomar. No puede, porque él es de otra naturaleza. Entonces nosotros vemos por la Escritura, mi hermano y mi hermano, que se está desarrollando esto tan visible, que usted ve que el bautismo del Espíritu Santo hoy no lo enseñan, no lo predican, porque sabemos nosotros que el bautismo del Espíritu Santo será para aquellos preordenados hijos de Dios que estaban, ¿verdad?, allá en su mente, y vinieron y fueron pensamientos expresados de Dios aquí en la tierra, y están aquí en la tierra. Recuerde, cuando está hablando, si es posible, engañarán a un escogido, eso no está hablando de otra cosa, sino gente religiosa que disimulan muy bien, ¿verdad?, el verdadero evangelio en su vida. Pero ahí está el Espíritu de Cristo, ¿verdad?, discerniendo esos espíritus. Entonces, algunos de ellos dijeron, algunos, usted sabe, religiosos, dicen que Rusia es el anticristo. Y jamás Rusia no es el anticristo. El anticristo será tan religioso que engañará a los elegidos si fuera posible. Ahora recuerden, Dios se lleva a su hombre, pero nunca a su espíritu. El diablo se lleva a su hombre, pero nunca a su espíritu. Ahora allí está, hagan como les guste. Yo solamente, ¿verdad?, nosotros hablamos la verdad y decimos la verdad, porque esos son religiosos los que mataron al Señor Jesús. Anticristo es una palabra que todo esté
todo aquel que esté en contra de Cristo es un anticristo. El que esté en contra de las enseñanzas que Dios dio y enseña algo contrario a lo que Dios enseñó, el Señor Jesús enseñó, es un anticristo, o sea, antipalabra. Ahora, Caín y Abel eran hombres muy religiosos, ¿verdad? Usted sabe que ellos ambos llevaron ofrenda y adoraron. Y Caín era igual de religioso como Abel. Y muchas veces, vean esto, así como Caín mató a Abel en el altar, así mismo Judas mató a Jesús en el altar. Y Caín y Abel fueron tipos de Judas y Jesús. A través de todo esto existe un pro y un contra. Ahora, Judas Iscariote, su espíritu es el anticristo hoy día. Ahora Jesús era el Hijo de Dios y vino de Dios y volvió a Dios. Y Judas era hijo de perdición, vino del infierno y volvió al infierno. Y Jesús se llevó al pecador arrepentido y Judas se llevó al que no se arrepintió. Ahora, mire la similitud, mire lo religioso, mire cómo cuando la Biblia dice si es posible engañaran a los escogidos, es porque son muy iguales de religiosos, ¿verdad? Formalistas como ninguno. Ahora, usted no puede ver lo religioso que es el diablo. El diablo no es algo así, usted sabe que desprecia la palabra de punta a punta o el 100%, no. Él lo único que le pone es un granito, ¿verdad?, de mentira a la palabra de Dios para que usted caiga en el engaño que él sabe hacer. Pero cuando usted tiene el Espíritu Santo, ¿verdad?, usted discierne qué tipo de espíritu hay allí, porque todo el que enseña contrario a lo que el Señor Jesucristo estableció en su palabra es anticristo, es antipalabra, es un espíritu que está aquí en el mundo y muchos han sido, millones han sido engañados con este espíritu. Pero el Señor, a través de la revelación que nos ha dado, que prometió para este tiempo, que todos los misterios serían, ¿verdad?, dados a conocer para aquellos predestinados que no pueden ser engañados. Porque la Biblia habla, si es posible, entonces es bastante similar, o tiene bastante similitud, ese espíritu religioso con el verdadero espíritu de Dios. Ahora, muchos dicen, ¿verdad?, que algo grande, ¿verdad?, como el comunismo, que es el anticristo, ¿no? Eso no es, es en contra del cristianismo. Y eso no es, eso es todo lo del diablo. Entonces, pero no es el anticristo es muy religioso, es tan religioso y fue un espíritu religioso que crucificó a Jesús. Ahora, fíjense usted, Jesús tenía toda la verdad. Aquellos religiosos en su día conocían la verdad porque tenían los pergaminos y sin embargo, ellos fueron los que se levantaron en contra de Jesús porque este espíritu los engañó y le creyeron más a este espíritu religioso del anticristo que al Espíritu Santo que estaba hablando por Jesús. Cuando Jesús estaba hablando era conforme a las Escrituras y conforme a los pergaminos que ellos tenían allí y conocían las cualidades o las manifestaciones que el Mesías tendría que dar al llegar a aquella tierra. Ahora, ¿es escritural eso? Bueno, vamos a hablar un poquito de Nicodemo. ¿Qué dijo Nicodemo? Sabemos, ¿verdad?, que este hombre es de Dios, porque las cosas que hace solamente Dios tiene que estar con él. Él reconoció, mejor dicho, él no, el Sanedrín reconoció que ese era hombre de Dios, porque lo que él hacía, ningún hombre natural aquí en la tierra podía hacer lo que él hizo. Ahora, fíjese usted la similitud de este espíritu engañoso cuando estos hombres conocían los pergaminos y sabían lo que estaba escrito anticipadamente del Mesías, cómo iban a ser, cómo se iba a desarrollar ese ministerio, cómo tendría que ser crucificado en la cruz,
cómo iba a ser traicionado y cómo todo eso estaba escrito. Pero vamos a entonces a pensar un poquito, ¿cómo es que estos hombres, teniendo la Biblia, teniendo las profecías, teniendo todo el conocimiento abierto de cómo era que el profeta Isaías habían anunciado, ¿verdad?, allá en Isaías 9:6, ¿verdad?, el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, cómo fue que estos se dejaron engañar por este espíritu? Por eso la Biblia dice, si es posible, engañarán a los escogidos, si fuere posible. Ahora, es muy serio lo que estamos hablando, porque es un espíritu maligno que está allí precisamente con el oficio, ¿verdad?, de engañar a aquellos que se dicen cristianos hoy en día. Ahora, cuando Apocalipsis dice, y la Escritura dice, ¿verdad?, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga para oír lo que el Espíritu dice a las, plural, a las iglesias. Ahí entran todas las iglesias católicas, de la religión que usted quiera, pero ahí entran todas, porque es una advertencia que Dios le da a las iglesias. Y esa advertencia que Dios dio a través de las edades a cada iglesia, ahí es donde Él va a venir el día del juicio y va a agarrar a las iglesias y le va a decir, yo advertí esto y ustedes no creyeron y rechazaron lo que mi espíritu dijo. Por lo tanto, ahora lo que viene es juicio. Eso es Escritura, porque la Biblia dice, aquellos que tienen oído, oigan lo que el Espíritu, cuando está hablando del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, oigan lo que Dios dice a las iglesias en cada edad. ¿Y qué dice Él de esta iglesia? Él dice que esta iglesia está cuitada, desnuda, miserable, ¿verdad? Y dice que ella se autodiagnostica que ella no tiene necesidad de nada, cuando tiene necesidad de todo lo que Dios quiere darle. Sin embargo, allí está lo que estamos hablando. Si es posible, engañarán a los escogidos. Porque el diablo no crea que usted que le va a venir con una mentira descarada. No, él le va a decir que si es Dios, que usted le sirve a Dios, como le dijo a Eva, con que Dios ha dicho. Estaba declarando que sí reconocía que había un Dios. Por eso es que es tan babinoso este espíritu y tan engañoso que él no le va a decir que Dios no existe. Él lo va a declarar y le va a decir, sí, como no, Dios existe, pero si usted no tiene revelación, él se le va a ir tan sutilmente como lo sabe hacer, que usted va a reconocer entonces, por el razonamiento, recuerden, él va a usar su razonamiento y ese razonamiento está en sus sentidos. Y usted lo lleva al sentido común y usted va a razonar y va a decir si es verdad. Ahora, ahí está, ¿verdad? Ese es el pueblo religioso del día presente que está en contra del mensaje de Dios. Es duro, ¿verdad?, decirlo, pero ¿quiénes fueron los que crucificaron al Señor? ¿Estaría el Señor hablando conforme a la Escritura? ¿Era la manifestación prometida de Dios para esa hora? ¿Era la revelación de Dios para esa hora? ¿Su Hijo hecho carne? ¿La palabra hecha carne? Pues por supuesto que sí. Pero, ¿le creyeron? Hoy estamos igual. Dios se ha manifestado a este mundo religioso y lo han echado para afuera. La Biblia dice que esta es la edad más tremenda porque han echado al Señor Jesús fuera de la iglesia. Ahora usted me dirá, ¿cómo así, mi hermano? Digo, bueno, voy a ver qué doctrina enseña, voy a ver qué enseña, porque aquí estamos hablando de los falsos ungidos, estamos hablando, ¿verdad?, que el hombre en su enseñanza es falso, pero la unción es verdadera. Porque vamos a aquello que dice el Señor, dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y también a los rebeldes. ¿Usted cree que esos grandes cantantes de música rock and roll, o de esa música pervertida, impía, usted cree que eso no es un don de Dios? Sí.
Dios le dio ese don. Y ellos tienen que pararse un día, en aquel día del gran trono blanco, y ellos van a tener que decirle a Dios que sí, ese don era de él, pero ellos lo utilizaron, lo operaron mal. Operaron ese don para su beneficio personal y no para la gloria de Dios. Entonces, Dios le dio dones también a los rebeldes. Entonces, cuando estamos hablando de unción, estamos hablando de Cristo, quiere decir ungido. Y cuando estamos hablando de falso, estamos hablando del hombre en su enseñanza, que no enseña conforme a las Escrituras, sino conforme a lo que le conviene o al programa del hombre. Ahora, ahí está ese gran dragón escarlata, rojo, el diablo. ¿Dónde se encuentra su trono? Ese trono no está en Rusia, pero en Roma el diablo le concedió su trono y su autoridad. Dragón escarlata, ese no es Rusia. Eso es algo religioso, es algo similar a lo que Dios ha enseñado. Escuchó, entonces hay, ¿verdad?, grandes hombres que predican el evangelio diciendo los rusos son el anticristo, pero los rusos no tienen nada que ver con el anticristo. Aquello es comunismo, la falsedad del protestantismo, y el catolicismo ha producido el comunismo. ¿Por qué? Por la falsedad que han predicado, por la falsedad. Y el Señor dijo, el que quitare y el que colocare, pues ya usted sabe a la Escritura lo que viene para aquellos que le añadan y le quitan a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es pura, ella no se puede mezclar con nada, tiene que predicarla tal cual y como la dio el Señor y por revelación. Ahora, nosotros vemos, ¿verdad?, estos grandes hombres diciendo que los rusos no, eso no tiene nada que ver con el anticristo. Aquello es una cosa, y la falsedad del protestantismo y el catolicismo ha producido el comunismo que vemos hoy en día, porque la gente ve la falsedad de ambas y entonces andan buscando algo verdadero y no lo consiguen y no lo conseguirán nunca, porque a través de la política nunca conseguirán, y del poder eclesiástico nunca conseguirán la verdad. La verdad está en Jesucristo, la verdad está en su palabra. Ahora, la razón, ¿verdad?, de que Rusia corrió a todos ellos, porque ellos tenían todo el dinero, tenían todas las ocasiones que elevaban a los santos y construyeron los edificios más grandes y tenían toda la riqueza del pueblo y lo tenían todo de esa manera, y venían que estos no vivían diferente a los demás y no se distinguían del resto del mundo, y por lo tanto los votaron y formaron ese tremendo ismo que llaman hoy el comunismo. Entonces vemos por la palabra de Dios que el único que puede satisfacer, mi hermano y amigo, su alma, es la palabra eterna y viva de Dios. Usted se pone a buscar, a conocer a Dios a través de la teología, a través de la política, a través de algo que no es escritural, usted nunca llegará a conocer al Señor, sino que se alejará más del Señor, porque eso lo que hace es alejar más al Señor. La educación, ¿usted cree que la educación es de Dios? No. Dios no utiliza la educación humana para que usted sea salvo. Usted es salvo por la sangre que Él derramó allá en la cruz del Calvario. Usted es salvo por amor que Él le tuvo a esta humanidad, y por eso Él dijo, yo no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, ¿qué lo lleva a usted a arrepentirse? La teología, el conocimiento humano, lo que usted cree a través de sus sentidos o del estudio, que Dios lo va a perdonar a usted. No, es su arrepentimiento, porque para eso nosotros tenemos, ¿verdad?, esos tres pasos que el Señor le dio a Pedro cuando le dio las llaves del reino y le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí no hay por dónde coger. Usted si agarra otra carretera, si usted agarra otra indicación que su mente le dice, o que los libros o los teólogos le dicen, usted está equivocado. Tiene que tomar el requisito
mandado por el Señor para que su alma se salve. Ahora, usted me oye hablar, esto no es para criticarlo a usted, esto no es porque nosotros queremos ver a más a alguien que los demás. Mi hermano y mi hermana y mi amigo lo estamos diciendo, para que su alma se salve, porque no queda mucho tiempo. Si quizás queda tiempo, ojalá quede tiempo para que usted reconozca que lo que estamos diciendo son verdades escriturales, y el Señor por eso le dijo a aquellos fariseos, y por eso lo mataron. Ustedes han quebrantado la palabra de Dios con sus tradiciones. ¿Por qué la han quebrantado? La han hecho nula al pueblo, y el pueblo no puede recibir las bendiciones de Dios porque ustedes están enseñando mal la palabra de Dios y están testificando mal de lo que el Señor predicó y nos enseñó. Este evangelio sería predicado a todas las naciones. ¿De cuál evangelio? El que yo aprendí allá en el seminario, el que yo aprendí por allá en una escuela, no, el que el Señor le está enseñando a través de la revelación por el Espíritu Santo, como Él lo predicó, como los apóstoles lo predicaron, así es que necesita hoy hombres, ¿verdad?, que se paren en púlpitos y salven aquellas almas que tienen que ser salvadas. Y aquellas que están condenadas, que tienen que ser condenadas, pues también se condenarán por el país del Evangelio. El Evangelio es para salvar a unos y para condenar a otros. Porque nosotros vemos que en el tiempo de Noé, la fe de Noé, por creerle a Dios, condenó a aquella generación. Hoy es lo mismo. Dios tiene, ¿verdad? Él tiene esos hombres que se pueden parar por la palabra para que usted reconozca su situación espiritual y se mire por el espejo de la palabra y vea qué condición está. Eso sí, usted tiene que ser sincero con usted mismo, porque si no es sincero, entonces usted se va a engañar a usted mismo y está diciendo que es la verdad, cuando la verdad la tiene la palabra. Para eso está escrita la palabra. Para eso Dios dejó una Biblia que la han querido destruir. El diablo la ha querido destruir y la destruirán. Pero ¿cómo destruyen un hombre o una mujer que la palabra está hecha carne allí? No pueden. Entonces, el Señor está aquí presente, ¿verdad?, para que usted recapacite y vea que lo que estamos hablando es conforme a las Escrituras. Y Él dijo que se levantarían falsos ungidos en esta hora para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Ahora, fíjese usted que podemos probar que este himno que acabamos de hablar está obrando perfectamente en las manos de Dios Todopoderoso para destruir la iglesia romana. Y yo digo esto como el profeta de Dios. El imperio ruso dejará caer algo allá que destruirá todo eso, porque así dice el Señor. Y la Biblia dice que Dios tomó a aquellos hombres de corazón crueles y los colocó en sus manos y fueron instrumentos en sus manos para ejecutar lo que Él quiso. Y nosotros vemos que las Escrituras siempre en el Antiguo Testamento, siempre ha sucedido así. Y para traer sobre ella lo que le correspondía, exactamente esa es la palabra de Dios. Y usted verá en los días que se acercan, para que usted vea
que como Dios le está dando cumplimiento a lo que ya estamos comprobando hoy en día, y lo que estamos viendo en el cielo, y lo que estamos viendo aquí en la tierra, en la verdadera novia de Dios y en la iglesia nominal, usted se está dando de cuenta y no se tapa el sol con un dedo. Usted se está dando de cuenta la apostasía que hay hoy, en las abominaciones que hay hoy en la tierra, ¿verdad? Porque Dios lo ha declarado y la verdad de Dios está a flote y sale y usted se da de cuenta que es la verdad. Pero, ¿qué le pasó al Señor? ¿Lo odiaron por qué? Porque Él dijo, Él le dijo la verdad. Él no salió de ninguna organización de allá, de los fariseos, de los eteos, de tantas organizaciones que habían allá. Creo que habían 6 o 7 organizaciones allá en el principio cuando el Señor Jesús. Y Él dijo, salí de Dios y vuelve a Dios. Él no salió de ningún seminario, Él no salió de ninguna escuela para enseñar lo que su padre le había enseñado. Lo que Él enseñó, allí está en la Escritura, usted lo puede leer. Ahora, nosotros vemos que el anticristo allí es la señal de su poder. El anticristo es cualquiera que sabe, ¿verdad? Que sabe eso, que conociendo la verdad, sabiendo la verdad, está en contra de Cristo, porque esos judíos allá sabían, como Nicodemo, sabemos que tú eres de Dios, porque las obras que tú haces, tiene que estar Dios con él. Hoy, aquí está la Biblia, y esta Biblia ha dicho la verdad. Iniquidad es aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Usted sabe, para mantener el liderazgo, muchos le dan la espalda al Señor y predican a aquellos que le conviene para sustentar su mismo espíritu y para mantenerse con un liderazgo, ¿verdad?, que ellos mantienen, porque eso no se los dio Dios. El liderazgo que usted puede tener es cuando usted se deja dirigir por el Espíritu Santo, que Él lo va a guiar a toda verdad. Entonces, nosotros conocemos y vemos, ¿verdad?, que esta palabra no puede caer en tierra. Ahora, se dan cuenta que Judas Iscariote, el verdadero anticristo, era un hombre, y era un hombre muy religioso. Los hermanos le tenían tal grado de confianza que él era el tesorero de la iglesia. Y Judas Iscariote fue justificado por fe, creyendo en el Señor Jesucristo. Fue santificado por la palabra. San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y él mismo era la palabra, el mismo Señor. Ahora, ahí los Hechos de nuestra fe, que es un libro, y dice, ¿cómo es llamado de la Iglesia Católica por cuanto mi familia era católica de Irlanda? Así que yo sé que estoy hablando y es absolutamente la verdad. Y la Biblia dice que él estará sentado en una iglesia o en un lugar o en una iglesia sobre 7 montes en Roma, y su poder saldrá para todo el mundo, y es llamado el anticristo. Son verdades, mi hermano y mi hermana, escriturales, y no tenemos temor de decirlo, porque son verdades que quizás por esta verdad que se está hablando, que está hablando el Espíritu Santo a través de su escritura, usted puede llegar a despertar. ¿Qué es lo que usted está creyendo? ¿Es una doctrina anticristo que niega lo que Cristo prometió para hoy? ¿Sabía usted lo que Dios prometió? ¿Conoce su programa? ¿Conoce lo que Dios prometió para hoy? Pero recuerde, vendrán esos espíritus a decirle que eso no es así, que eso era para allá para los apóstoles, que eso en el tiempo de Jesús, cuando estamos hablando del tiempo del fin, lo que Dios prometió, una restauración para volver a sus hijos a la fe apostólica. Porque cuando nosotros estamos hablando de la fe apostólica, estamos hablando de cuando los apóstoles predicaron la verdad y fueron muertos y asesinados porque predicaron la verdad. Pero ¿qué pasó después? Allá en el concilio de Nicea se levantó este espíritu del anticristo y dijo que Dios eran 3 divinas personas, cuando la Biblia no habla de eso. Entonces allí, ¿qué pasó allí? Allí se promulgó, ¿verdad?, que Dios eran 3 divinas personas, cuando los apóstoles predicaron que Dios era uno
y ninguno bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque eso es idolatría, porque usted está haciendo de Dios tres divinas personas, cuando la Biblia dice que los tres concuerdan en uno, y no es lo mismo concordar que tres. No es lo mismo, porque usted sabe diferenciar una cosa de la otra. Ahora, vean la edad en que estamos viviendo. Ahora, esta es la edad cuando todo gira. Es un tiempo cuando los hombres entrarán al reino de Dios o serán sellados del lado fuera del reino de Dios, y yo creo que el anticristo sella a las personas. Vemos en las Escrituras, en el libro de Apocalipsis, si alguno recibe su sello o su marca o la marca de su nombre y demás, será atormentado. Apocalipsis 14, de 9 al 11, tal persona queda sellada del lado afuera del reino de Dios, mas el Espíritu de Cristo, una vez sellado con eso, tal persona está sellada adentro del reino de Dios, y así como usted puede ser sellado con uno y quedar fuera, y quedar afuera puede ser sellado con el otro y quedar también adentro. Ahora es la hora del sello. ¿Por qué es la hora del sello? Porque también es la hora cuando el Espíritu Santo está, ¿verdad?, dándose a conocer a su iglesia. Y la Biblia dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad y nos hará saber las cosas que han de ser o que han de acontecer. Ahora, ese Espíritu está aquí hoy, porque Él prometió que traería su Espíritu para que sus hijos fueran restaurados a la verdad apostólica, y entonces nosotros creemos que aquí está entonces el Espíritu Santo tratando de sellar a aquellos, o queriendo sellar a aquellos que se dejen sellar por Él, creyendo que, creyendo la palabra revelada para esta hora, en la cual Él hizo énfasis allá en el libro de los Efesios, y eso está más que decirlo. Cada hombre que se para en este púlpito lo ha dicho. Su programa, el programa de Dios, lo tiene un programa para cada tiempo, para cada edad, y Él también tiene un programa para hoy, pero lamentablemente lo han rechazado, como Israel rechazó el pan de vida que vino para salvarlos a ellos. Lo rechazaron y lo crucificaron. Quiero decirle que hoy nuevamente han crucificado al Hijo de Dios, rechazando el pan que Él trajo para hoy, la comida que Él trajo para hoy, su programa, lo han rechazado. Ve cómo la Escritura o el Evangelio es una continua repetición. Acabamos de leer que los espíritus no mueren. El que muere es la persona, pero los espíritus siguen. Así como el Espíritu de verdad de Dios está aquí en la tierra, también está ese espíritu del anticristo, como estaban allá diciendo crucifícale, crucifícale, hoy están también diciéndolo. Están rechazando lo que el Espíritu Santo trajo para salvarlo a usted y a mí. Hay un rechazo abierto que nosotros estamos viendo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Dios tiene su programa, y Él no es tan, ¿verdad?, como la gente cree, que es un Dios tan severo, así que, oye, vienes a destruir todo. No, Él le da primera oportunidad a usted, mi hermano y mi amigo. Él me da oportunidad a mí de que seamos salvos, exponiendo su programa, exponiendo el plan de Dios que Él tiene para hoy, que Él murió en la cruz por usted y por mí, para pagar el precio y el castigo que usted merecía, y yo, Él lo pagó, porque Él era el Cordero inocente, y nadie más podía pagar ese precio, sino Él, el único que podía pagar ese precio a Él, porque a ni un ángel le confió Él esa tarea, sino Él mismo vino aquí a la tierra, se vistió de carne como un hombre, y lo crucificaron por usted y por mí. ¿Cuál es la excusa que usted tiene? ¿Cuál es la excusa que yo tengo?
para no creerle al Señor cuando Él vino fue a salvarlo a usted y a salvarme a mí. No hay excusas. Nosotros sabemos que allá el Señor dijo: a ustedes les haya perdonado esto, pero cuando venga el Espíritu Santo, esa blasfemia no les será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Y le voy a contar un testimonio de una persona que el profeta vio, ¿verdad? Una muchacha bien bonita, con sus pequitas y todo, y le dijo: ese evangelio que usted tiene, yo ni a las vacas mías se las doy. Bueno, es tremendo, ¿verdad?, cuando una persona habla una cosa así sin saber qué es lo que está diciendo. Y esa mujer, ¿verdad?, se vio mal en un hospital y ella gritaba: llámenme ese predicador, llámenme ese predicador, llámenlo. Bueno, lo llamaron, y cuando fue allá, que fue el hermano Branham, le dijo el esposo: hermano, ya murió, ore por ella. Le dice el esposo: ore por ella. Le dijo: ya no hay tiempo, quítele la sábana para mirarla. Era una muchacha bien bonita, tenía sus pequitas, era una joven, pero mire lo que se atrevió a decir, y se cumple entonces lo que el Señor dijo. Una blasfemia en contra del Espíritu Santo, Él no la va a perdonar. Pero usted y yo estamos aquí para no hacer eso, para reconocerlo a Él como nuestro Salvador, para reconocerlo a Él, ¿verdad?, como el Cordero inocente que dio su vida por usted y por mí. Ahora, recuerde, todo lo que usted ve aquí en esta tierra, que nacimos por el pecado, que hay maldad, hijo contra padre, padre contra hijo, nación contra nación, todo es una confusión religiosa, todo es pecado, todo es maldad. Pero cuando usted acepta la palabra de Dios en su corazón, usted es un candidato, ¿verdad?, para estar en un reino donde el pecado se ha de acabar, porque Dios va a matar con el espíritu de su boca al autor del pecado, que es el diablo. Él va a desaparecer porque Dios lo va a fulminar con el espíritu de su boca, dice. Entonces, ¿qué reino se va a establecer? Un reino de paz, de amor, de justicia, porque ese es el reino que Dios iba a establecer antes que el hombre pecara en esta tierra. Pero el pecado entonces llevó al Señor a permitir todo lo que está pasando en esta tierra, que por cierto es pasajero, porque el Hijo de Dios en esta tierra es advenedizo, es embajador, es extranjero. Él no va a permanecer aquí todo el tiempo. Estamos esperando un reino que Él prometió, y lo está haciendo ahora mismo, porque Él está restaurando a sus hijos que estaban en una forma caída espiritualmente, y Él los ha resucitado de esa forma espiritual, y hemos resucitado espiritualmente para entonces llevarnos a esa mansión y a ese hogar celestial. Ahora, si notan, casi en el tiempo cuando Jesús llegó a la escena, también llegó Judas a la escena, el anticristo, el que estaba en contra de Cristo. Y quiero que vean también la naturaleza de cada espíritu. Judas era un hombre religioso, él no era un impío, y todos sabemos que él era el anticristo. Él trabajaba lo más cercano a Cristo, era su brazo derecho. Saben que en el cielo, allá en el principio, el diablo era el brazo derecho de Dios. Lucero, el hijo de la mañana, a él le fue dado poder. Así como Caín mató a Abel en el altar, asimismo Judas mató a Jesús en el altar, lo mató en el altar, y en el mismo tiempo cuando Caín llegó, también llegó Abel. En el mismo tiempo cuando llegó Jesús, también llegó Judas, y cuando murió Jesús, también murió Judas, y en el tiempo cuando el Espíritu de Cristo, cuando volvió el Espíritu de Cristo, también volvió el Espíritu anticristo, el espíritu de Judas,
era el hombre de Satanás. Cristo era el hombre de Dios, y Cristo fue el Dios encarnado, y Judas fue el diablo encarnado. Entonces, en el tiempo cuando el Espíritu Santo volvió a la iglesia para sacar a un pueblo para formar la novia, entonces también volvió al anticristo. Ahora, lean en 1 de Juan 4:3, donde dice: amados, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, obrando en los hijos de desobediencia. Ahora, cuando la palabra dice aquí que aquel que dice que el Espíritu de Dios no ha venido en carne, no es de Dios, es porque tiene que haber una manifestación aquí en carne, en la tierra, del hombre, una manifestación de Dios visible en el hombre, donde usted va a ver a Dios. ¿Cómo es eso, hermano? Bueno, estamos hablando de un programa de Dios, vamos a hablar de Efesios 4 y vamos a hablar de las manifestaciones de Dios. ¿Se podrá encarnar Dios en un hombre para decir una lengua extraña? ¿Se podrá encarnar Dios en un hombre para interpretar una lengua? ¿Se podrá encarnar Dios en un hombre o en una mujer para profetizar? ¿Se podrá encarnar Dios en un hombre o en un hombre para decir las verdades escriturales que están para el día de hoy? Por eso él dice: todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios, porque sencillamente Dios ha prometido que él vendría y se manifestaría, y las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Allí está. Y todo espíritu que diga que Jesucristo no ha venido en carne, o sea, el que niega esas manifestaciones del Espíritu Santo en hombres y mujeres aquí en la tierra, estamos hablando de manifestaciones verídicas, estamos hablando de operaciones correctas, como dice la Biblia, ese hombre no es de Dios. Ahí usted puede discernir por el Espíritu. Entonces, un hombre o una mujer, cuando está hablando en contra de lo que Dios está haciendo hoy en día, ese no es el Espíritu de Dios. Lamentablemente, es el espíritu del diablo. Entonces, ¿dónde estamos, mi hermano y amigo? ¿Creerá usted entonces que está parado en una doctrina verdadera o en una doctrina que lo tiene a usted engañado? Lea la Biblia, pídale a Dios revelación, porque sin revelación usted no puede ver lo que está escrito aquí para hoy. Pero si Dios quiere, ¿verdad? Y usted, mejor dicho, si usted pide revelación a Dios y usted quiere ser sincero y usted quiere conocer la verdad, Dios se la va a mostrar, porque Dios quiere que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Y la cosa es tan semejante que está engañando a los mismos elegidos bajo emociones, cosas fabricadas y otras cosas, los está engañando hoy. Oh, hermano y hermana, no, ¿verdad? Es que los quiero herir, ni esto ni lo otro, sino que deseo, ¿verdad?, que ustedes abran los ojos y se den de cuenta, ¿verdad?, que es la doctrina que usted tiene en su corazón que está creyendo. Pero jamás vayan a pensar que no les he dicho la verdad, porque esto ha salido de la palabra de Dios y uno por fin puede arreglar su oído de tal manera que será sellado por el anticristo, porque el anticristo es algo en contra del verdadero Cristo, el genuino movimiento del Espíritu Santo, y la cosa es tan semejante que está engañando a los mismos elegidos. Entonces, abra sus oídos a la verdadera palabra de Dios, a la original, a lo que el Señor enseñó, y no dejes que ese espíritu se meta en su vida, porque lo va a engañar tan fácilmente, porque es una unción que viene. Ahora, aquí vienen subiendo estas viñas. Sigamos estos dos espíritus.
De repente, entonces los veremos primeramente en el arca. Allí estaba la paloma y el cuervo. Ambos eran aves, una podía volar igual que la otra, y ambas posaban en la misma percha, quizás en el mismo nivel. El segundo piso del arca, ambas eran aves. Una podía volar hasta donde estaba la otra. Una de ellas era el Espíritu de Cristo y la otra el Anticristo. Y la única manera de distinguir entre ellas era su dieta. Era la única manera de distinguirla, ¿verdad?, la una de la otra. Entonces soltaron al cuervo, y el cuervo, satisfecho comiendo cadáveres, volando del uno al otro y desgarrando, él estaba satisfecho estando entre las cosas del mundo. Oiga, entre las cosas del mundo. Y el Señor dice, ¿verdad?, que si nosotros tenemos que dejar las cosas del mundo, porque si nosotros amamos las cosas del mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Pero cuando voló la paloma, ella no pudo hallar ningún lugar para las plantas de sus pies. Y volvió, hermano, y le volvió a decir, si usted una vez ha nacido del Espíritu de Dios, el mundo le apesta a usted. Y es la pura realidad, porque lo estamos viviendo. Ya cuando usted tiene el Espíritu del Señor, ya usted está deseando las cosas de arriba. A usted le apesta las cosas de abajo, porque es una verdadera rebeldía abierta en contra de Dios y de su palabra, lo que uno ve en las calles y aún en las llamadas iglesias cristianas. Hay que decirlo, mi hermano, porque es la verdad. Entonces, nosotros por la verdad tenemos que vivir, porque la verdad es la que nos ha libertado de tantas cosas falsas que hay en este mundo. Entonces, el mundo le apesta y las cosas del mundo ya no cuentan para nada. Usted ya no aguanta más eso. ¿Por qué no pudo la paloma comer de aquello? Porque la paloma es un ave que no tiene hiel. No podía digerir todo eso. Y cualquier hombre que haya nacido del Espíritu de Dios, o cualquier mujer, ellos no participan en las cosas del mundo. Ellos han salido del mundo y están separados en una vida aparte, porque ellos no pueden digerir aquello con que ellos digieren ha sido cambiado, ha sido convertido. Sus apetitos están conformados a las cosas de Dios, mirando hacia arriba, cultos de oración y así por el estilo, compañerismo con su verdadero hermano, conversaciones santas y puras, conversaciones necias. Dios no quiere eso, sino que hablen de Él, de su palabra y de las cosas buenas que Dios ha hecho con usted, porque usted verdaderamente no ha hecho nada, ni yo tampoco. Él lo hizo todo por nosotros. Vamos a hablar de lo que Él hizo, no de lo que usted ha hecho, ni lo que yo he hecho, porque no tenemos nada de nosotros mismos bueno para Dios. Él lo ha colocado todo en nuestra vida, que es el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted tiene el Espíritu Santo, mi hermano y mi hermana y mi amigo, a usted le apesta verdaderamente oír religiones de este mundo que están en contra del mismo que los salvó a él, o del mismo que los quiere salvar, porque eso es escritural. Aquellos hombres crucificaron al Señor. ¿Qué vino a hacer Él? A salvarlos. Él vino a pagar un precio por su maldad, por su pecado. Él no tenía por qué hacerlo. Pero ¿sabe una cosa? Él por amor, Él dijo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo la va a obtener? A través del bautismo del Espíritu Santo. Por eso es que usted ve hoy, es tan difícil una iglesia que le hable del nuevo nacimiento, que le hable del bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Ellos saben que si predican eso, va a haber algo bueno en la grey, y van a ser convertidos, y van a dejar las cosas malas, y van a deponer todo lo que es malo, pero saben las consecuencias buenas que vienen al predicar el bautismo del Espíritu Santo y el nuevo nacimiento. Es algo que Dios le da a usted, que ya usted no desea las cosas del mundo. Entonces,
mirando hacia arriba, nosotros podemos, ¿verdad?, mejorar nuestras vidas convirtiéndonos al Señor. Entonces ya no disponen de tiempo para las competencias de patines aquellos que tienen el Espíritu Santo y quieren y anhelan las cosas de Dios. Ya los bailes ya no les gusta, ya las fiestas ya son cero. Han pasado de muerte a vida, han llegado a ser nuevas criaturas, ya no tienen deseo de esas cosas por ningún motivo. Y yo no creo que cualquier aceite que saliera de mis manos, ¿verdad?, sanaría a nadie. Vamos a otra parte más tremenda aquí. Dice, no creo que eso tendría nada que ver en el asunto. Y yo creo que si yo reclamara tal cosa, eso sería completamente anticristo. ¿Por qué? Porque estamos restando a Cristo. Estamos diciendo que el sacrificio en la cruz del Calvario ha sido en vano. Si hubiera alguna virtud en el aceite, ya sea de mis manos, o de las manos de alguien más, o de algo más que procediera de mí, eso sería restando el Calvario. Y sería en contra de Cristo. ¿Por qué? Porque el sacrificio perfecto fue hecho. A usted le pueden salir las manos del aceite, le pueden salir sangre de las manos. Eso no tiene nada que ver. Eso no salva a nadie, ni ninguna señal sobrenatural de Dios para que usted se llegue a Dios. La señal más grande que Dios le ha dado a usted es que Él ha derramado su sangre por sus pecados. Y la vida de Cristo, a través del sacrificio en la cruz del Calvario, ha regresado al cristiano para darle el nuevo nacimiento y el bautismo del Espíritu Santo, para que entonces usted pertenezca o sea a la naturaleza de Dios, para que la naturaleza de Dios venga a usted a través de ese nacimiento y de ese bautismo del Espíritu Santo, que es lo mismo. Ahora, eso es Cristo, antipalabra. Todo lo que proceda de un hombre, usted, su cuerpo y mi cuerpo, no pueden segregar nada para salvar a nadie ni para salvar a nadie, porque eso lo hizo Él en la cruz del Calvario. Ya es algo consumado, ya es algo hecho. Usted lo que tiene es que tener fe para creer que lo hizo en el Calvario. Ahora, y la marca del anticristo es cuando uno rechaza el Espíritu Santo. Es bastante serio esto, ¿no? La marca del anticristo es cuando usted rechaza el Espíritu Santo, porque Dios le quiere dar el Espíritu Santo para sellarlo a usted, para que usted pertenezca al reino de Él y no al reino del diablo. Ahora, y entonces usted queda sellado fuera del reino de Dios cuando usted rechaza el Espíritu Santo para siempre y con ninguna esperanza de ser perdonado. El que hable en contra del Espíritu Santo jamás será perdonado, ni en este siglo ni en el que está por venir. Allí tienen la marca de la bestia y el sello de Dios en una sola mano. El sello de Dios es el bautismo del Espíritu Santo, y la marca del anticristo es cuando uno lo niega, cuando uno niega el Espíritu Santo. Y usted es marcado, ya sea de una manera o de otra. ¿No desea tener el Espíritu Santo usted ahora mismo, que me escucha? Quiera Dios, y usted lo desee, para que salga fuera de la otra marca. Yo creo que hasta aquí, ¿verdad? Hemos terminado y vamos a hablar del Señor. Si usted está allí y usted está dispuesto a recibir esa marca del Señor, abra su corazón, Él está dispuesto a dárselo. Y si está enfermo, también Él lo sana, porque eso ya fue concluido en la cruz del Calvario. Usted lo que tiene que tener fe que Dios lo ha hecho. Oremos. Padre, gracias te damos por esta tu palabra que ha sido leída, que sabemos, Señor, que tu palabra es verdad y que ella no puede caer en tierra. Ella, Señor, caerá en corazones, que prosperará y dará el 100, Señor, por ciento. Gracias te damos. Mira ahora aquellos que han escuchado, Señor, los que han oído tu palabra, los que han visto a través de este aparato. Señor, tu palabra y la han oído. Te pido, Señor, que aquellos que han abierto sus corazones para recibir tu palabra, Señor, para recibir el sello de Dios, Señor, ten misericordia de ellos, que ellos puedan estudiarse a sí mismos, Señor, y ver dónde están parados. Y si hay alguno enfermo, Señor, muéstrale tu señal de la resurrección, Señor, la sanidad, que ellos puedan recibir sanidad en el nombre de Jesucristo como una vindicación
que lo que se ha hablado es la verdad. Gracias, Señor. Te pedimos ahora que nos lleves con tu cuidado y con tu bendición y guarde a aquellos que han, Señor, oído tu palabra, que eso se ha sembrado en sus corazones, Señor, y que ellos no resistan, sino que vean que tú has hablado la verdad. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, mis hermanos. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.